¿Alguna vez te has preguntado cuántas de las angustias que has vivido podrías haber evitado si hubieras guardado silencio en el momento correcto? ¿Alguna vez has sentido que tus palabras, dichas en un instante de frustración o ira, te llevaron a un camino de dolor que podrías haber evitado si tan solo hubieras callado? Hoy quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre el poder de tus palabras, pero sobre todo, sobre el poder de tu silencio. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otro mensaje más. Este es un mensaje que puede marcar un antes y un después en tu vida, porque las palabras que están por venir pueden ofrecerte una sabiduría que, si la aplicas, te evitará sufrimiento, te dará paz y te hará más prudente. Te aseguro que, después de este video, te irás de aquí siendo una persona más sabia y prudente en gran escala. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo cuál es tu lucha actual. El momento que estás atravesando no es insignificante. Y no solo eso, sino que, al compartir tu situación, no solo estás invitando al Espíritu Santo a obrar en ti, sino que estás dando la oportunidad a otros de bendecirte con una palabra de aliento. Porque así es como funciona el cuerpo de Cristo. No estamos solos. Al leer los comentarios de otras personas, dedica al menos una palabra a alguien, un versículo, una oración, un pensamiento, porque Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros para enviar señales en cualquier momento. Vamos al tema de hoy. Proverbios capítulo 21, versículo 23 nos dice: El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este versículo es poderoso porque en él se encierra una de las claves más grandes para vivir una vida en paz. ¿Cuántas veces hemos experimentado angustia, no por lo que nos hicieron, sino por lo que nosotros dijimos? ¿Cuántas veces nuestras palabras nos han metido en problemas que podríamos haber evitado? Vivimos en un mundo donde se valora mucho la opinión. Todos quieren hablar, todos quieren ser escuchados. Las redes sociales son un ejemplo claro de esto. Cada día millones de personas comparten sus pensamientos, sus frustraciones, sus logros. Pero el sabio no habla siempre. El sabio sabe cuándo callar. Sabe que el silencio, en muchas ocasiones, es más poderoso que cualquier palabra. Pensemos en un ejemplo bíblico: David. Antes de convertirse en rey, tuvo muchas oportunidades para atacar a Saúl, su enemigo. Sin embargo, David guardó silencio y no levantó su mano contra el ungido de Dios, aunque tenía la oportunidad. En vez de hablar y defenderse, confió en que Dios lo vindicaría en el momento adecuado. ¿Y qué ocurrió? David fue elevado a la posición de rey sin tener que luchar por ella. Su prudencia y silencio le evitaron angustias innecesarias. Ahora, pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de responder a una ofensa inmediatamente? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que después nos trajeron dolor o arrepentimiento? La Biblia es clara: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esto no significa que nunca debamos hablar, sino que debemos ser sabios en elegir cuándo y cómo lo hacemos. Hay momentos en la vida donde la mejor respuesta es el silencio, no porque no tengamos algo que decir, sino porque entendemos que nuestras palabras pueden desatar más problemas que soluciones. Cuando eliges guardar silencio, estás tomando el control de una situación. No permites que el enojo o la frustración te dominen. Estás mostrando dominio propio, una de las características del fruto del Espíritu. Proverbios capítulo 10, versículo 19, también nos recuerda que en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces, el simple hecho de hablar más de lo necesario nos lleva a pecar. Decimos cosas sin pensar, reaccionamos en lugar de actuar con sabiduría. Pero el que refrena sus labios muestra prudencia, y la prudencia es lo que Dios desea ver en nosotros. Quiero que pienses en esto. Cada vez que eliges callar, estás protegiendo tu alma.
estás protegiéndote de angustias futuras, de heridas innecesarias, de conflictos evitables. No se trata de no expresar lo que sentimos, sino de hacerlo en el momento adecuado y de la manera correcta. A veces, el Espíritu Santo nos llevará a hablar con amor y compasión, pero hay otras veces en que nos guiará a guardar silencio, y ese silencio será más elocuente que cualquier palabra. Un gran ejemplo de esto es Jesús durante su juicio. Cuando fue acusado falsamente y llevado ante Pilato, ¿qué hizo Jesús? Guardó silencio. En Mateo capítulo 26, versículo 63, vemos que mientras lo acusaban, él callaba. Él, que tenía todo el derecho a defenderse, a demostrar su inocencia, eligió no hacerlo, porque sabía que el propósito de Dios era mayor que ganar una discusión. Su silencio fue su victoria. Y aquí es donde quiero llevarte hoy. Guardar tu boca no es una señal de debilidad, es una señal de confianza en Dios. Es saber que no tienes que justificarte ante todos. No tienes que defenderte en cada situación. Hay veces en las que el silencio es la mejor respuesta, porque cuando tú callas, dejas espacio para que Dios hable. Dejas que Él sea quien pelee tus batallas, y te aseguro que las batallas que Dios pelea por ti son las que terminan en victoria. Ahora, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas de las angustias que has vivido podrían haberse evitado si hubieras guardado silencio? Tal vez alguien te dijo algo hiriente, y en vez de callar y dejar que Dios se encargara, reaccionaste con palabras que solo empeoraron la situación. O tal vez has estado compartiendo tus planes y logros con personas que no están listas para escucharlos, y eso ha traído envidias o conflictos a tu vida. Hoy, Dios te está llamando a ser prudente, a guardar tu lengua, no como un signo de debilidad, sino como un acto de sabiduría. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad, nos dice Proverbios capítulo 12, versículo 23. No todos necesitan saber lo que piensas o lo que haces. Hay momentos en que es mejor guardar tus planes, tus ideas y tus logros para ti mismo, hasta que Dios te indique cuándo y con quién compartirlos. Así que te dejo con este desafío. En los próximos días, busca momentos en los que puedas practicar el silencio. No solo el silencio físico, sino el silencio interior. Ese silencio que te permite escuchar la voz de Dios, que te da sabiduría para hablar cuando sea necesario y callar cuando sea lo mejor. Porque en el silencio, Dios obra. Y recuerda siempre que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Guarda tu alma, protege tu paz. Guarda silencio cuando el Espíritu Santo te lo indique y confía en que Dios está obrando en cada una de tus situaciones. Y ahora, mientras sigues reflexionando en lo que significa guardar tu boca y tu lengua, piensa en cuántas veces, a lo largo de tu vida, has enfrentado situaciones en las que te hubiera beneficiado el silencio. No es fácil, lo sé. La cultura en la que vivimos nos empuja constantemente a expresar lo que pensamos, a ser reactivos, a defendernos ante cualquier ataque. Pero aquí es donde debemos ser diferentes, donde como cristianos debemos marcar la diferencia. La prudencia no es la ausencia de voz, es el uso controlado de esa voz. Es elegir nuestras palabras con sabiduría, sabiendo que, una vez dichas, no pueden retirarse. Pero hay algo más profundo en esto. Guardar silencio no es solo por el bienestar de los demás, sino también por tu propio bienestar espiritual y emocional. ¿Cuántas veces después de una discusión te has quedado con un mal sabor en la boca, con esa sensación de que quizás dijiste cosas que no debiste decir? El silencio, en muchas ocasiones, es una barrera protectora, un refugio para tu alma. Cuando Proverbios capítulo 21, versículo 23, nos dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, no es solo un consejo sabio, es un escudo de protección que Dios nos ofrece.
El silencio es un arma poderosa, no solo porque previene conflictos, sino porque te conecta directamente con la voz de Dios. Mientras los demás hablan, mientras el mundo grita sus opiniones y demandas, tú puedes entrar en un espacio de quietud donde el único sonido que importa es el del Espíritu Santo guiándote. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. ¿Cuándo fue la última vez que, en medio de una conversación o una discusión, decidiste simplemente callar? No porque no tuvieras razón, no porque no tuvieras algo que decir, sino porque sentiste en tu espíritu que el silencio era la mejor respuesta. Ese es el verdadero dominio propio, una de las grandes marcas del fruto del Espíritu en nuestra vida. La Biblia nos enseña que Jesús, en medio de las acusaciones más injustas, eligió el silencio. En Isaías capítulo 53, versículo 7, leemos una de las profecías más impactantes sobre él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto no significa que Jesús fuera débil. Todo lo contrario, su silencio fue su mayor fuerza. En ese momento, él sabía que no necesitaba defenderse, que el Padre ya estaba obrando en su favor. Cuando guardas silencio, no estás perdiendo una batalla, estás dejando que Dios pelee por ti. Estás mostrando fe, porque confiar en Dios significa saber cuándo hablar y cuándo dejar que Él hable por ti. Y te aseguro que, cuando Dios habla, las montañas se mueven, las situaciones cambian, los corazones se transforman. Pero para que eso ocurra, muchas veces necesitamos aprender a quedarnos quietos, a no reaccionar ante cada provocación, ante cada desafío. Ahora bien, quiero que medites en algo más. ¿A quién le has estado contando tus planes? A veces, nuestra falta de prudencia no solo está en las palabras que decimos en un momento de tensión, sino en las palabras que compartimos sobre los deseos y los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Proverbios capítulo 12, versículo 23 nos dice: El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Hay tiempos para compartir y tiempos para guardar. No todos necesitan saber lo que Dios está haciendo en tu vida. No todos están listos para escuchar sobre tus sueños y tus logros. A veces, la mejor manera de proteger las bendiciones que vienen en camino es guardarlas en silencio hasta que sea el tiempo adecuado para revelarlas. José, en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de esto. Él compartió sus sueños demasiado pronto, y eso provocó celos en sus hermanos, lo que lo llevó a ser vendido como esclavo. Dios tenía un plan para José, pero su falta de prudencia en compartir sus sueños antes de tiempo le trajo sufrimiento innecesario. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? No porque Dios no quiera cumplir sus promesas en nuestra vida, sino porque no hemos aprendido a callar y esperar el momento adecuado. Cuando guardamos nuestros planes y nuestros logros en silencio, no estamos escondiéndolos por temor o por inseguridad, sino que lo hacemos con sabiduría. Estamos protegiendo aquello que Dios nos ha dado hasta que Él nos diga: ahora es el momento de hablar. Mientras tanto, cultivamos la paciencia y la confianza en su tiempo perfecto. El silencio es una forma de adoración. Es una manera de decir: Señor, confío tanto en ti que no necesito hablar ni justificarme. Confío tanto en tu poder que no necesito proclamar mis planes antes de que se cumplan. Sé que tú los cumplirás en su debido tiempo. Quiero que tomes esto como un desafío en tu vida diaria. Practica el silencio en momentos de prueba, en momentos de tensión y también en momentos de gozo. No todo lo que piensas necesita ser dicho. No todo lo que sueñas necesita ser compartido. Hay poder en el silencio, y ese poder viene de Dios. Porque cuando guardas tu lengua, estás demostrando que tienes confianza en algo mayor, en alguien mayor que tú. Y esa confianza, esa fe inquebrantable, es la que nos lleva a caminar en paz, sin angustias.
Y recuerda siempre, querido hermano, querida hermana, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Guarda tu alma, protege tu espíritu. Dios tiene grandes planes para ti, pero también te está llamando a caminar en prudencia, en sabiduría. Aprende a discernir los momentos para hablar y los momentos para callar. No permitas que tus palabras te traigan angustia. Deja que el Espíritu Santo te guíe en cada conversación, en cada pensamiento, en cada acción, porque en el silencio Dios obra y sus obras son siempre para bien. Y mientras seguimos meditando en la sabiduría de guardar nuestras palabras, quiero que consideres lo siguiente. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el poder de construir o destruir. La Biblia nos lo enseña claramente. Santiago capítulo 3, versículo 6, dice: «La lengua es un fuego, un mundo de maldad». Con solo unas pocas palabras podemos encender un incendio en las relaciones, en la familia, en el trabajo o incluso en nuestra vida espiritual. Pero, al mismo tiempo, esas mismas palabras también pueden traer sanidad, restauración y vida. ¿Qué palabras han salido de tu boca recientemente? ¿Has hablado para edificar o para derribar? Proverbios, capítulo 18, versículo 21, nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Piensa en la magnitud de esta declaración: muerte y vida. Eso significa que lo que decimos tiene el poder de cambiar radicalmente la atmósfera a nuestro alrededor. Si eso es así, ¿cómo podemos ser tan descuidados con nuestras palabras? A veces hablamos sin pensar, decimos lo primero que viene a nuestra mente, pero Dios nos llama a ser cuidadosos con cada palabra que pronunciamos. Ahora bien, esto no se trata solo de lo que decimos a los demás, sino también de lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has hablado de una manera negativa? No soy lo suficientemente bueno, nunca lo lograré. Dios no me va a bendecir. Estas palabras no solo te afectan a ti, sino que también impactan tu relación con Dios y tu fe en sus promesas. Cada vez que hablas mal de ti mismo, estás contradiciendo lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Dios te llama su hijo, su amado, su creación perfecta. ¿Por qué te atreves a hablar en contra de eso? Quiero que recuerdes algo importante. Lo que sale de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 15, versículo 18. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Si nuestras palabras están llenas de crítica, de juicio, de enojo o de incredulidad, eso significa que nuestro corazón necesita ser transformado. Pero hay esperanza. Dios no nos deja en ese estado. El Espíritu Santo está dispuesto a transformar nuestro corazón para que nuestras palabras sean un reflejo de su amor y de su verdad. Y es aquí donde entra la importancia de guardar silencio. A veces, el mejor regalo que podemos darle a nuestra alma es la quietud. El silencio nos permite escuchar a Dios. Mientras hablamos, mientras nos preocupamos por dar nuestra opinión o por ganar una discusión, nos es imposible escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. El Salmo 46, versículo 10, nos recuerda: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En la quietud, en el silencio, es donde podemos realmente conocerlo. Si te encuentras en una situación donde no sabes qué decir, si estás luchando con emociones intensas, con frustración o con miedo, elige el silencio. No es una señal de debilidad, es una señal de sabiduría. En esos momentos de silencio, Dios hablará a tu corazón y te dará la dirección que necesitas. No necesitas tener todas las respuestas. A veces, el mayor acto de fe es quedarte en silencio, confiar en que Dios está trabajando en medio de la tormenta y esperar en Él. Jesús mismo nos enseñó esto durante su ministerio en la tierra. En muchos momentos, cuando enfrentaba a sus acusadores, Él guardaba silencio. No sentía la necesidad de defenderse,
porque sabía que su Padre Celestial estaba con él. En Juan capítulo 19, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, permaneció en silencio ante las acusaciones. Pilato, sorprendido, le preguntó por qué no respondía, pero Jesús sabía que no todas las batallas se ganan con palabras. En ese momento, su silencio hablaba más fuerte que cualquier defensa que pudiera haber dado. Y es así también en nuestras vidas. Hay situaciones en las que Dios mismo peleará por nosotros, si simplemente le permitimos hacerlo. Nuestro silencio, nuestra confianza en Él, será la mayor demostración de fe que podamos dar. El libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14 nos dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Qué poderosa promesa, ¿verdad? Que en medio de nuestras dificultades, Dios mismo se encargará de todo, mientras nosotros guardamos silencio y confiamos en Él. Ahora, esto no significa que nunca debamos hablar. Hay momentos en los que Dios nos llama a hablar su verdad, a proclamar su palabra con valentía. Pero antes de hablar, debemos asegurarnos de que nuestras palabras están alineadas con su corazón. Es ahí donde la prudencia y el discernimiento entran en juego. No hablemos por hablar. No proclamemos necedades que solo reflejen nuestro ego o nuestra inseguridad. Hablemos cuando sea el tiempo correcto y que nuestras palabras sean una fuente de vida, no de destrucción. Quiero retarte a que esta semana practiques el arte de guardar tu boca y tu lengua. En lugar de reaccionar ante una situación difícil, elige guardar silencio y orar. Pídele al Señor que te guíe en cada palabra que digas, que te muestre cuándo hablar y cuándo callar, y cuando sientas la necesidad de decir algo, pregúntate, ¿esto edifica o destruye? Si no estás seguro, elige el silencio. El silencio nunca te llevará a un camino de arrepentimiento, pero las palabras apresuradas muchas veces lo harán. Dios está obrando en tu vida, incluso ahora mientras escuchas este mensaje. Él está moldeando tu corazón, guiándote a una vida de mayor sabiduría y entendimiento. No estás solo en este proceso. Todos estamos aprendiendo a caminar en mayor prudencia, a ser más como Cristo, que con su silencio transformó el mundo. Así que te animo a seguir adelante en este camino de fe, a seguir creciendo en sabiduría y a permitir que el Espíritu Santo guarde tu boca y guíe tus palabras. Tu vida será diferente, tus relaciones cambiarán y lo más importante, tu alma encontrará paz, porque estarás alineado con la voluntad de Dios en cada palabra que digas o no digas. Pero esto es solo el comienzo. Cuando seguimos meditando en las profundas verdades que Dios nos revela acerca de nuestras palabras, nos damos cuenta de algo fundamental. Nuestro lenguaje define nuestra realidad. No es solamente un conjunto de sonidos que transmiten ideas, sino que las palabras llevan en sí mismas un poder intrínseco para construir o destruir. Y esto lo vemos claramente en las Escrituras. Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos dice: Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Piensa en esto. Tus palabras pueden ser como espadas que hieren, o pueden ser medicina que sana. Tú decides cómo usarlas, y esa decisión puede impactar la vida de quienes te rodean de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Dios nos llama a ser sabios, a dominar nuestra lengua y a elegir sabiamente cada palabra. No se trata solo de evitar decir lo que está mal, sino de buscar siempre lo que edifique. Santiago capítulo 1, versículo 19, nos da un consejo sabio. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este es el llamado, ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. La cultura en la que vivimos nos empuja a hablar primero, a ser los más ruidosos, a opinar en cada asunto, pero la palabra de Dios nos invita a lo opuesto. Nos invita a la reflexión, al silencio antes de pronunciar juicio, a la paz antes que a la ira. Piensa en Jesús por un momento.
Durante su ministerio en la tierra, él tenía la sabiduría perfecta, pero incluso con todo ese conocimiento, Jesús no siempre hablaba. Él sabía cuándo guardar silencio y cuándo dejar que sus acciones hablaran más que sus palabras. En los momentos cruciales de su vida, cuando estaba siendo juzgado y acusado injustamente, él eligió el silencio. Jesús no se defendió con palabras, y en ese acto de silencio mostró una autoridad más grande que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Este es el ejemplo que debemos seguir. Si Jesús, el Hijo de Dios, supo cuándo quedarse en silencio, ¿cuánto más nosotros? Nosotros, que a menudo nos dejamos llevar por las emociones, por el orgullo o por la necesidad de tener la última palabra. Es un desafío, sí, pero cada vez que decidimos refrenar nuestra lengua, estamos creciendo espiritualmente. Estamos desarrollando la sabiduría que solo proviene de Dios. Y ese crecimiento, aunque a veces sea lento, trae frutos de paz, gozo y justicia. Quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Qué palabras estás hablando en los momentos de prueba? Es fácil controlar nuestra lengua cuando todo va bien, pero el verdadero desafío viene cuando estamos bajo presión. Cuando los problemas nos agobian, cuando las personas nos hieren o cuando enfrentamos situaciones injustas, ¿cómo reaccionamos? ¿Hablamos con enojo y frustración o decidimos guardar silencio y confiar en que Dios es nuestro defensor? La lengua tiene un impacto en nuestra vida espiritual de una manera que tal vez no comprendemos completamente. Proverbios capítulo 21, versículo 23 nos dice: El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Aquí hay una promesa. Si cuidamos lo que decimos, evitaremos angustias innecesarias. Muchas veces, las preocupaciones y conflictos que experimentamos son el resultado directo de nuestras palabras. ¿Cuántas relaciones se han roto por un comentario hiriente? ¿Cuántos corazones se han distanciado por palabras dichas en un momento de ira? Pero si decidimos guardar nuestra boca, evitaremos muchas de esas heridas. Esto no es solo teoría, es una realidad práctica. Imagínate cuántas situaciones difíciles podrías haber evitado si hubieras guardado silencio en el momento adecuado. Si, en lugar de responder con dureza, hubieras optado por la paz. Pero el hermoso mensaje es que nunca es tarde para comenzar. Dios nos da nuevas oportunidades cada día. Y hoy, a través de este mensaje, te está llamando a ser más consciente de tus palabras, a ser más intencional con lo que dices. Y quiero que recuerdes algo muy importante. Nuestras palabras no solo afectan a los demás, también nos afectan a nosotros mismos. Lo que decimos influye en cómo vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo percibimos a Dios. Si hablamos constantemente palabras de derrota, de queja, de desánimo, entonces nuestra mente empezará a creer eso. Pero si comenzamos a declarar las promesas de Dios, si comenzamos a hablar su verdad sobre nuestra vida, nuestra perspectiva cambiará. Comenzaremos a ver las cosas con los ojos de la fe, y eso transformará radicalmente nuestra vida. Es por eso que te animo a hacer un cambio en tu vida a partir de hoy. No tienes que cambiar todo de un día para otro, pero puedes comenzar con pasos pequeños. Empieza por ser más consciente de lo que hablas. Cada vez que estés a punto de decir algo, pregúntate, ¿esto edifica o destruye? Si no estás seguro, entonces elige el silencio. Y en lugar de hablar palabras de duda o queja, comienza a declarar las promesas de Dios sobre tu vida. Tu mente y tu corazón cambiarán. Comenzarás a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estarás alineando tus palabras con la voluntad de Dios. Este es el comienzo de un nuevo camino para ti, un camino de mayor sabiduría, de mayor discernimiento y de mayor paz. Y quiero que sepas que no estás solo en este proceso. Dios está contigo en cada paso del camino. Él está transformando tu corazón y renovando tu mente para que tus palabras reflejen su amor, su gracia y su verdad.
Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que no te detengas aquí. Suscríbete a este canal y acompáñanos diariamente con un nuevo mensaje que edificará tu vida y tu fe. Puedes escuchar estos mensajes mientras haces cualquier otra cosa, mientras trabajas, meditas o descansas, porque aunque no estés prestando atención completa, tu mente inconsciente está captando todas estas palabras que van directas a tu espíritu. Tu crecimiento espiritual será inevitable. Y no olvides que también puedes ser un canal de bendición para otros. Si ves en los comentarios que algún hermano está pasando por una prueba, dedícale al menos una palabra de aliento. Quizás no te imaginas el poder que tiene una palabra de ánimo en el momento adecuado, o tal vez puedes compartir tu historia, porque el Espíritu Santo puede usarte para ser una señal de esperanza para alguien más. Aquí todos somos parte del cuerpo de Cristo, y Dios nos ha llamado a edificarnos unos a otros. Así que te invito a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete, comenta, comparte y edifica, porque Dios no solo está obrando en ti, sino también a través de ti. Que el Señor siga guiando cada una de tus palabras y que su paz llene tu corazón en todo momento. Esto es solo el principio.